Vamos a conversar del tema, también de otros, por cierto, con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Diputada, ¿cuál es su parecer respecto a esta propuesta? Y uno de los argumentos que escuchábamos en el día de hoy de la diputada Vallejo era la celeridad con que se podría llegar a un acuerdo si es que efectivamente la propia convención establece cuáles son las normas en que se ponen de acuerdo versus lo que debiese ocurrir con los 2/3, que sabemos que en el fondo no es tan fácil que se cumpla con ese número y las dificultades que ello implica que esto se pueda extender durante mucho tiempo la discusión. Bueno, la verdad es que hoy día esta propuesta de la diputada Vallejo del Partido Comunista se ha quedado sin piso. Hemos visto como parlamentarios que la acompañaron con la firma se han restado, por ejemplo, la diputada Maya Fernández, a propósito, en el caso de ella, de argumentar una unidad en el sector, porque esta propuesta había producido precisamente un quiebre en la oposición. A juicio nuestro, una actitud golpista, acá ni siquiera cabe la frase borrar con el codo lo que se escribió con la mano, porque el Partido Comunista, recordemos, a veces se nos olvida, fue de aquellos que no creyó en la democracia, no creyó que el pueblo podía decidir cuál era el proceso o el inicio a un proceso constituyente el pasado 25 de octubre. Ellos no estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, donde decidimos a través de distintos dirigentes de partidos políticos en forma transversal y en forma responsable poder iniciar este proceso constituyente. Y es allí donde definimos, para poder lograr el acuerdo, por ejemplo, que el quórum necesario para poder ir aprobando este avance en una convención constitucional fuera de 2/3. Por lo tanto, hoy día a lo menos nos parece un poquito patudo de parte de la diputada y bien arrogante de parte del Partido Comunista venir a exigir nuevas reglas cuando no fueron capaces, insisto, de ser parte de un acuerdo. Entonces, difícilmente han podido recoger incluso el apoyo desde la propia oposición, así que yo me atrevería a decir, Diana, que esto no va para ningún puerto. ¿Es ese el principal problema, el origen de dónde viene esta propuesta, que sea del PC que no estuvo en esa noche que finalmente Sanjoy se llegó al acuerdo de lo que fue el plebiscito y todo lo que está por venir con el proceso constituyente? Diana, acá es muy simple. Ellos no fueron parte de un acuerdo. En ese acuerdo hubo normas a las cuales se llegó precisamente del debate, del diálogo y de la capacidad de ponernos de acuerdo en aquella madrugada del 15 de noviembre. Entonces, si alguien no es parte de un acuerdo, si alguien no quiso estar sentado en la mesa, si alguien se paró a mitad de discusión de las conversaciones, del debate, del diálogo, de los acuerdos que se estaban logrando, me parece, insisto, un poco arrogante venir meses después, incluso después de un plebiscito nacional donde votaron más de 7 millones de chilenos y chilenas a querer cambiar las reglas del juego. Yo creo que la diputada Vallejo se equivocó, yo creo que calculó mal, yo creo que no se dio cuenta que no tenía apoyo ni siquiera en su sector. Y por eso nos atrevemos a decir que esta propuesta no va a ningún puerto. Y además de eso, en el caso del Partido Comunista, porque el problema no es que venga en sí mismo del Partido Comunista, porque el acuerdo lo hicimos incluso con representantes del Frente Amplio, si es que alguien cree que tenemos una diferencia ideológica o de colores políticos. El problema es que si ellos no creyeron y no fueron parte del acuerdo, insisto, difícilmente pueden venir ahora a cambiar las reglas del juego. Y por último, Villana, ni siquiera porque fue un acuerdo entre dirigentes de partidos políticos, porque ese acuerdo le abrió las puertas a la ciudadanía de decidir si querían o no una nueva constitución e incluso quién iba a redactar ese texto constitucional, si una comisión mixta o una convención constitucional como fue la que sabemos, ¿cierto?, ganó mayoritariamente, y la ciudadanía, que duda cabe, que sabe también que en esa convención este quórum es de 2/3 y no podemos hoy día pegarle un portazo a la democracia, a esos más de 7 millones de chilenos y chilenas que fueron a votar sabiendo cuáles eran las reglas del juego. Diputada, quiero aprovechar también de conversar con usted de otro tema, que es lo que puede ocurrir en el Senado con este retiro del 10% y sobre todo lo que ha sucedido con las palabras del presidente Sebastián Piñera de volver a afirmar que está la idea de ir al TC si es que esto avanza. Hemos escuchado distintos parlamentarios que dicen que esto sería un error, voces del propio oficialismo, que en el fondo se estaría escuchando solamente voces tecnócratas y no lo que ocurre con, podríamos decir, la popularidad ciudadana que genera esta posibilidad de un retiro. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el Ejecutivo insista con ir al TC? Bueno, nosotros, Viviana, nos manifestamos y votamos sobre este proyecto en la Cámara de Diputados, que es donde a mí me toca, ¿cierto?, ser parte. Y en el caso del Senado, lo que le pedimos es que le dé certeza al país, que resuelva rápidamente qué va a ocurrir con este proyecto de ley, con este segundo retiro. Y obviamente que en el caso del gobierno y del propio presidente de la República, él tiene todas las facultades y atribuciones para recurrir al Tribunal Constitucional si así lo estima pertinente.
creemos que es muy importante que las cosas se hagan bien y por lo tanto lo que las personas están esperando, porque sabemos la aprobación y el apoyo ciudadano que tiene este proyecto, es que puedan acceder a sus recursos. ¿Cuál es la labor de las autoridades, tanto del Congreso como del Ejecutivo, que puedan acceder de buena forma? Y esta no es la primera vez que se recurre al Tribunal Constitucional. Creo que incluso es un deber que el Tribunal zanje si son proyectos constitucionales o no, pero lo importante es, insisto, que las personas puedan obtener sus recursos y si eso responde a, por ejemplo, a un proyecto del Ejecutivo, a un acuerdo al que se logre en el Senado con tal de destrabar este proyecto, nos parece también que es una vía que existe y que puede ser utilizada, ocupada, pero también les pedimos que se actúe con celeridad porque obviamente las personas están esperando estos recursos porque todavía hay personas que no han podido ponerse de pie y hay muchas pymes que todavía recién están abriendo sus Sí. locales, sus negocios, el comercio y se requieren de Diputada, esos recursos. pero yo entiendo que usted votó a favor del retiro del 10%, entonces ¿por qué considera de Así que es un deber ir al TC? No, del gobierno. Yo partí diciendo, nosotros ya nos manifestamos, en mi caso, en la Cámara de Diputados, y le agradezco que recuerde que voté a favor de ese proyecto, y hoy día lo que ocurre en el Senado, frente a que el gobierno esté evaluando la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, no somos nosotros, desde el Congreso, los que les vamos a decir si van o no van. El Pero presidente, usted como obviamente, que tiene diputada esa de Chile atribución y Vamos y esa oficialista, facultad. ¿qué opinión le merece que el presidente obviamente el conglomerado del que usted forma parte, está analizando la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional respecto a una normativa de la cual usted sí está a favor? Sí, nosotros estamos a favor de qué, de que este segundo retiro, de que estos recursos estén a disposición de las personas, porque obviamente que aún hay personas que no han podido ponerse de pie, hay pymes que están recién abriendo, hay negocios que están recién abriendo. Yo creo que ahí no debemos perder el foco. Estos recursos tienen que estar a disposición y lógicamente que si el gobierno, por ejemplo, presenta su propio proyecto, llega a un acuerdo con los senadores y destrabamos este tema, es una de las vías que nos parece que incluso se podría haber ocupado de la Cámara, pero si ya estamos en el Senado con esto, bueno, que se destrabe y que se entreguen estos recursos. Por lo tanto, insisto, creo que el presidente es quien debe tomar la decisión si ocupa o no esa facultad, pero además lo que le pedimos al Senado y al Ejecutivo, que se pueda destrabar esto y que esos recursos se entreguen a la ciudadanía, porque eso fue lo que nosotros manifestamos en la Cámara de Diputados. Estamos de acuerdo con que esos recursos queden a disposición de las personas a través de este segundo retiro. Pero por lo mismo, y se lo pregunto también por lo que conversábamos recientemente con el senador Arboe, ¿esto podría dinamitar la posibilidad de un acuerdo, la insistencia en ir al TC? No, yo creo que eso es porque a lo mejor no tienen disposición de lograr un acuerdo. Al revés, el gobierno creo que va a ocupar sus atribuciones y sus facultades y si eso sirve para poder lograr un acuerdo, bienvenido sea. El que quiera acordar algo va a manifestar su voluntad más allá de lo que haga el gobierno respecto de este proyecto. Yo creo que los senadores tienen una tremenda oportunidad para poder lograr un acuerdo, para avanzar en este proyecto y para destrabar este asunto. Y me imagino que no la van a perder. Diputada, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de abordar estos temas. Que esté muy bien, muchas Que esté muy gracias. bien, muchas gracias.